Hola, Dios te bendiga. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de que tú te conviertes? Después de que vienes al Evangelio, ¿verdad? Muchos dicen, no, Dios tiene un gran propósito, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios te va a hacer esto, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Todo eso es verdad. Pero, ¿qué realmente pasa? Bueno, después de que tú llegas al Evangelio, algo que muchos no te dicen es que vas a pasar por muchas tribulaciones y muchas aflicciones. Pero ¿cuál es el propósito de esas aflicciones en tu vida? La palabra dice que por causa de la palabra vendrá las aflicciones y muchos se apartan. Bueno, las aflicciones vienen ya sea para limpiarnos y acercarnos más al Señor o para destruirte. Dice la palabra. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el propósito de esa aflicción es para que nosotros llevemos más fruto. Y como dije, la aflicción viene para destruirte o para parecerte más a Cristo. Y lo dice en Mateo capítulo 21, versículo 44, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, ¿quién es la piedra? Jesucristo. Jesucristo quiere decir, o caes tú arriba de esa piedra y dice que te quebrantará, o sea, te transformará en una criatura nueva, o esa piedra cae sobre ti y te desmenuza, o sea, te destruye. Un ejemplo, la arca del Señor en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos la tomaron, que murieron los hijos de Elí, junto con Elí, y los filisteos tomaron la arca cada vez que representa la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, porque allí moraba dentro del arca, entonces la llevaron a una ciudad de los filisteos y habían maldiciones, úlceras, enfermedades. La llevaban para allá y lo mismo, les vino como maldición. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se deshicieron de la arca. Ahora, cuando la arca, el rey David la mandó a Obed-Edom, fue prosperada toda su casa y le fue como bendición. Y así es la palabra que es Jesucristo. O va a venir como maldición o va a venir para bendecir tu vida, ¿verdad? Bueno, dice en Isaías 48:10, dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué son las aflicciones? Las aflicciones son a veces cuando alguien nos traiciona, todas esas cosas malas. A veces cuando alguien nos insulta, cuando nos falta dinero, cuando somos tentados a hacer el mal. Dios manda todas esas cosas, todas esas pruebas. ¿Y para qué? Bueno, lo leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y lo trajo por el desierto 40 años. Y dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice ahí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y voy a leer un poquito del versículo 3 y dice, te afligió y te hizo tener hambre. El Señor manda todas esas aflicciones. Todas esas vienen de parte del Señor para probarnos, para saber si verdaderamente vamos a obedecer o no. Se me viene una, por ejemplo, cuando Ana estaba orando y estaba pidiendo al Señor un hijo, que después se le concedió, que fue Samuel, el Señor escuchó su petición.
Pero cuando ella estaba orando en su mente y murmurando con sus labios, Elí se le acerca y dice, ay, mujer, ya trágate ese alcohol. O sea, Elí pensó que estaba borracha. Imagínense que un pastor venga y te insulte así. Normalmente, ¿uno qué haría? Uno también se le revela la autoridad o le dice algo, pero Ana no hizo eso. Ana le dijo, mi Señor, reconoció la autoridad. Tu sierva no está ebria, simplemente tiene esta aflicción porque no podía tener hijos. ¿Y qué hizo Elí? Elí oró como autoridad, porque aunque a veces un pastor realmente tenga la autoridad del Señor y esté mal, el Señor escucha, está la autoridad. Oró y el Señor concedió, escuchó la oración de Elí y le dio un hijo a Ana. Cuando Ana cumplió su promesa y regresó y dio a Samuel y lo consagró al Señor, después Elí volvió a orar por ella para que tuviera más hijos y el Señor volvió a escuchar la oración de Elí. Bueno, todas esas aflicciones, las que nos vienen a nuestras vidas, son buenas, son para limpiarnos, para purificarnos. Si alguien nos traiciona, si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos hace un daño, el Señor no nos dice, si el daño es pequeño, perdónalo. Si te lo he hecho 5 veces, perdónalo. No, Él dice, si 70 veces 7, o sea, siempre perdónalo. Y las aflicciones también hacen un propósito bien hermoso, que es acercarnos más a Dios. Cuando las aflicciones nos limpian, porque lo que nos separa del Señor es el pecado, nos acercan más al Señor. Por ejemplo, un buen ejemplo lo tenemos en Job. Job dice en la Biblia que era el hombre más temeroso, más perfecto, apartado del mal, de toda la tierra. Y lo dijo el Señor, de toda la tierra. Y el Señor mandó todas esas aflicciones. Todas esas aflicciones. ¿Cuál era el propósito de las aflicciones de Job? Bueno, una, hacerle ver que él no era tan perfecto como él creía. Otra, hacerle ver que él no sabía tanto como él pensaba que sabía. Y otra, el propósito más grande era acercarlo más al Señor, conocerlo más. Porque Job mismo dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esas aflicciones nos vienen a limpiar, ¿verdad? Qué horrible es cuando un cristiano cae en un pecado o el Señor te está hablando que dejes ese orgullo, que dejes ese pecado secreto. Qué horrible es, porque cuando cae ya no te puedes acercar más al Señor. Incluso es cuando viene esa aflicción como destrucción, cuando te destruye, cuando te aparta del Señor, ¿verdad? Y qué horrible es porque ya no va a prosperar. Proverbios dice claramente, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta de él, encontrará misericordia, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga y espero que te haya ayudado. Y si estás pasando por alguna aflicción, cualquiera que sea, quiero que sepas que es de parte del Señor para limpiarte. Él quiere que perdones a esa persona, ¿verdad? Porque normalmente siempre es algo de perdonar. Normalmente en las iglesias siempre se aplica el perdón porque es verdad. Nuestro corazón es malvado, es malo, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.